Bueno, hablando un poco sobre cultura y naturaleza, tenemos la cultura como ecosistema humano. Hay una vieja discusión entre los antropólogos y es la dicotomía de la existencia o no entre naturaleza y cultura. ¿Por qué se amplía esta discusión? Porque la naturaleza es el medio ambiente que nos rodea, el mismo contexto amplio donde se desarrolla la totalidad de la vida. El mismo ser humano, como ser biólogo, es naturaleza. En tanto ser naturaleza resuelva sus necesidades vitales dentro de la naturaleza, pero a su vez ese ser representa el punto de la naturaleza que transciende. ¿Esto qué quiere decir? Que la naturaleza es biológica, que hace parte de nosotros y nosotros de la naturaleza. Pero entonces la cultura, en consecuencia, hace posible que los seres humanos y la sociedad puedan contribuir un segundo medio ambiente, un ecosistema humano que da sentido a su praxis vital. Bueno, también tenemos que la cultura es un instrumento adaptativo que ha sido imaginado, construido y controlado por el ser humano, que le permite superar sus condiciones meramente biológicas a pesar de la adaptación genética del medio ambiente. También podemos encontrar una diferencia de lo cultural y lo natural cuando hablamos que el ser humano es el único animal que ha sido capaz de llegar a construir la cultura, pues gracias a su capacidad para la creación simbólica, puede ir más allá de su herencia biológica, dando una simbología, posibilitando la libre adaptación y dándole el significado a las cosas y a los hechos, permite un sentido también a su forma de ser y el de estar en el mundo. Es donde decimos que ahí nace la cultura, desde esa simbología y desde esa creación del hecho de su existencia. La cultura le posibilita dar un salto frente al resto de las especies de la naturaleza, no para separarla de ella, sino para establecer con ella una mejor interrelación, así como con los otros seres humanos, lo que define a la cultura como una construcción social. En cambio, la naturaleza es la configuración de las bases biológicas del ser humano, pero no podemos pensar que son separadas porque las dos son interdependientes una de la otra, ya que la cultura tiene su origen en la naturaleza humana y sus formas están restringidas tanto por lo biológico como las leyes naturales, las que se encuentran un sentido para la praxis humana y la consolidación para la cultura. Es aquí cuando entonces hablamos de un instrumento adaptativo en la cultura. Ya mencionando la cultura, es una construcción social, especialmente humana, que surge de la praxis transformadora mediante la cual se apropia de la naturaleza, la transciende y la transforma para sí mismo. Otro aspecto que distingue la cultura de la naturaleza es que su referencia axiológica con relación a los valores, la teología y a los fines que los humanos contribuyen a partir de ella. Hablando entonces del ser humano, es también naturaleza que produce cultura. Y esto no lo hace ajeno al orden de la naturaleza. Toda la cultura material es naturaleza transformada por la praxis del ser humano. La dicotomía del ser humano-naturaleza ha resultado ser más un constructor ideológico de las relaciones occidentales para hacer que la naturaleza un objeto de exploración y de transformación en mercancía. En cambio, las culturas tradicionales hacen una referencia ven al ser humano como parte integral de la naturaleza y no como su enemigo. La cultura no se contribuye contra la naturaleza,
sino es armónica e ideólogo con ella. La cultura es, como hemos señalado antes, un acto supremo de alteralidad con el ser humano y con todo lo que da la existencia en la naturaleza. Cuando hablamos de proceso adaptativo, está determinado por el conocimiento simbólico socialmente producido y transmitido en la praxis, que ese conocimiento ha sido posible lo que implica la elaboración de representaciones e interpretaciones sobre la naturaleza, que son compartidos por quienes integran una sociedad, y en base a esto se determinan diversas prácticas sociales, distintas estrategias de acción que regulan las formas de conducta individual y colectiva frente a la naturaleza, para poder enfrentar las diversas construcciones que ésta le impone. Las estrategias adaptativas no son homogéneas ni estables, por el contrario, contradictorias y esencialmente dialécticas, ya que cada cultura, en definitiva, no es sino un estilo de vida, un ecosistema humano, que puede ser diversas, diferentes y con especialidades propias. Si bien la cultura es un sistema adaptativo, eso no implica que todo aspecto del sistema sea bien adaptativo, ni que cada sistema sea la estrategia más eficiente para utilizar el medio ambiente. Los sistemas socioculturales solo son una posible solución de un mismo número alternativo e igualmente adaptativo que da un nivel de representación, interpretación y de práctica social basada en tales representaciones. No siempre resulta ser posiblemente adaptativa, dado que ciertas representaciones e interpretaciones de la práctica y comportamientos culturales pueden ser mal adaptantes y pueden dañar en el entorno y poner en riesgo la naturaleza del grupo. La cultura como folclore. Cultura, folclore, simbología. El folclore es un conjunto de tradiciones y costumbres de una sociedad en específico, y la cultura es el conjunto de conocimientos que incluyen las creencias, la ética y la moral, la cual ha adquirido el hombre.
Esta es quizás la más empobrecida visión que se tiene frente a la cultura. Es un equívoco generalizado el confundir cultura con folclore, pues todavía se mantiene esa vieja tradición que considera el folclore como la ciencia del pueblo y se limita a mostrar solo aquella dimensión más exótica y externa de la cultura, que pueden ser destinadas al consumo, al mercado y a todo lo cultural. Quiero mencionar que la cultura folclórica no se reduce únicamente a aspectos materiales, expresiones exotizantes o a personas que están pendientes de tu solo tomar fotografías. Frente a manifestaciones culturales, hay que ver la cultura no solo como un montón de cosas a ser observadas. Esas dimensiones meramente significan que el patrimonio material, que es lo que implica el folclore, está siempre presente. Hay que empezar a mirar la cultura desde la profundidad de sus representaciones simbólicas y del sentido. Por eso es que se dice que el folclore está enlazado con todo lo simbólico. Esta cultura folclórica hace posible la construcción de los diversos sentidos de la vida social de un grupo. En las manifestaciones folclóricas apenas se expresan formas de intercambio sígnico que se quedan en el nivel más manifiesto, externo, secundario de la cultura. Por eso la idea es buscar tener una buena apertura acerca de todo lo que tiene que ver con el folclore. Se expresa que la cultura folclórica es una profunda interacción simbólica, puesto que se da una real vivencia simbólica del tiempo y el espacio sagrado, en el cual se hace un ritual a profundidad y puede tener un gran significado para las personas que lo practican. En ese momento de fiesta o de interacción o de relación de unos con otros. Por eso tomo como ejemplo el momento en que hacen en algunos países como culturas danzas, bailes, donde el folclore tiene un simbolismo para ellos y este simbolismo tiene a su vez, por ejemplo, el vestuario o la vestimenta, la cual conserva la estructura estética de la belleza, de su colorido y su forma. Esta despoja la riqueza del sentimiento, lo simbólico que tiene para un danzante originario desde la cultura. El folclore es algo más que preservar la música y los bailes de un país. Su marco de acción también incluye los instrumentos musicales, los vestuarios, los ritos, las creencias, las leyendas, las comidas, más que algo económico solamente, como en muchas partes se ve visto por algunos ciudadanos. Cuando hablamos de rescate o revitalización cultural, hoy se trata de trabajar en proceso no del rescate, sino de revitalización cultural, puesto que esto, como su propio nombre lo dice, solo puede ser posible desde la propia vida de los actores vitales que la construyen. En la realización cultural, la comunidad y los actores sociales comunitarios se construyen en sujetos sociales, políticos e históricos, lo que permite romper el contenido ideológico de los rescatadores, que lo único que les interesa a ellos es mirar cómo establecer una economía o tener una ganancia colectiva, y lo que queremos es poder desde la cultura crear dimensiones profundas de la memoria colectiva, acrecentando el acúmulo social de existencia que permita afirmar los propios recursos culturales que han sido capaces de construirse como pueblo, o sea, poder reconocer estos pueblos, poderlos respetar, poderlos tener en cuenta en todo momento, y eso es lo que queremos con la cultura folclórica, saber que estas personas que a diario están expresándose a través de distintas formas, de distintos pensamientos, de distintas creencias, religiones. La cultura popular. Cuando hablamos de cultura popular se nos viene a la mente comúnmente las palabras pobreza, pueblo y marginalidad, conceptos erróneos a la realidad. La cultura popular es la cultura que hace la diferencia a las culturas elitistas y dominantes que se han establecido en la sociedad.
Es decir, la cultura popular no plantea un sentido de universalidad. Por el contrario, podríamos catalogarla como la cultura reina, ya que no se encasilla como una cultura única. Por el contrario, tiene una diversidad cultural. Entonces podríamos decir que en esta cultura encontramos diversidad de culturas, es decir, tiene espacio para cada cultura con su identidad y diferencia, como lo son las culturas indígenas, las culturas afro, las diversas culturas mestizas y las culturas populares urbanas, también marcadas por profundas diferencias regionales, de género, generacionales, que están construyendo y reconstruyendo permanentemente sus modos de ser y de diferenciación en una dialéctica continua de lucha de sentidos. Podríamos decir que la cultura popular la han desprestigiado, ¿cierto? Y la denominan como a los estratos bajos y a la pobreza, pero realmente la cultura popular nos abre un espacio de participación, de igualdad, a lo normalmente establecido, a lo que creemos o aceptamos como sociedad y catalogamos como lo único o universal. La cultura de masas. Esta cultura tiene un enfoque capitalista que promueve el consumo masivo de la sociedad, es decir, moldea, alinea y homogeniza a través de los medios masivos de información. Para ello se instrumentaliza un evidente proceso de usurpación simbólica, mediante la cual la cultura dominante, los amos del poder, usurpan los símbolos de la cultura popular y los resemantizan, los ubican en otro contexto, pero al usurparlos los deforman, los empobrecen, los alinean e ideologizan, haciéndolos así instrumentos útiles para la construcción de los imaginarios que permiten consumir pasivamente los mensajes de las culturas de las élites y demás, naturalizar el orden social dominante. Es decir, esta cultura de masas moviliza a los grupos en el consumismo, atraído de herramientas publicitarias y productos audiovisuales. También se reflejan a través de la mano de obra, donde el pueblo trabaja para las grandes élites. La selva viene resonando, los recordamos a todos los nativos originarios. El que no discierne está al albur de los vientos que soplen. El que no distingue es blanco fácil de la manipulación. El que se deja llevar por la pasión ahoga su propia razón. Javier Tourón. Las distintas expresiones de nuestra cultura, como los saberes, tradiciones, van formando códigos y símbolos que potencian nuestra identidad como individuos, grupos y comunidad. La cultura es una construcción que surge de determinadas relaciones sociales, donde se interactúa y se desarrollan diferentes estilos de vida. Esta dimensión de la estructura social abre brechas al poder y posibilita que se ejerza de manera sutil tanto en el trabajo, organizaciones políticas, vínculos familiares, medios de comunicación y lazos íntimos, las relaciones de poder y desigualdad. Estas esferas enmarcan las jerarquías sociales y jerarquías culturales como grupos dominados por los niveles de estratificación y desigualdad social. Es decir, la desigualdad social forma parte de la sociedad moderna y el sistema que rige la distribución asimétrica de los bienes de la sociedad, el llamado hoy capitalismo. Podemos observar una sociedad fragmentada, donde se jerarquiza los accesos a las posibilidades. La dominación
social proviene de las grandes élites, aquella masa de los privilegiados. El antagonismo de las clases menos favorecidas determina la calidad de vida, la cual socialmente está considerada como un sinónimo de dignidad. Y por el contrario, la clase burgués goza de todos los privilegios. La posición de las personas en el sistema de producción y la relación con los medios de producción genera la diferencia social y concentración de las riquezas, y la desconfianza en la institución enmarcan un precedente de movilizaciones y resistencia como procesos de resignificación. La llamada dominación cultural está sostenida en la discriminación y abusos de poder, la segregación social, desplazamiento forzado, mayor concentración de la propiedad de la tierra. Para ejemplificar un poco, vamos a hablar entonces de la problemática actual, la violencia de líderes y lideresas sociales asesinados, donde casi que se ha naturalizado la deshumanización. Desde el imaginario progreso, ciudad innovadora, en el fondo se manipula la información y se ocultan los problemas. Y como bien sabemos, lo que se oculta no se puede visibilizar. Los medios de comunicación tienen la función de direccionar ese discurso de la dominación, discriminación, generando percepción social, mientras que en el escenario internacional disfrazan esta triste realidad. La cultura de la pobreza, según Lewis, se caracteriza por la falta de participación en la institucionalidad, por los bajos niveles educativos, por la carencia de recursos económicos, la desconfianza frente a la institucionalidad política, por ser organizaciones matrifocales en las que abundan los hijos y carecen de la figura paterna, lo que vuelve inseguros, proclives a la delincuencia y descomposición social, por ser incapaces de socializar valores necesarios para articularse a la sociedad, lo que se genera en ellos personalidades sociopáticas, inseguras, perezosas, fatalistas, conformistas, sometidas a la rutina, incapaces de pensar en el cambio, peor aún, de diseñar el futuro. En definitiva, se convierten en seres ahistóricos. En ese orden de ideas, la cultura basada en la ley del mínimo esfuerzo. En conclusión, la cohesión social se vale de vínculos familiares, en función de configurar una red de primer nivel, que permita a la población integrarse en el tejido social e institucional, que permita a las personas y sociedad actuar.